Buenos días, muchachos. Soy la dueña de una empresa manufacturera de inmuebles y estoy reorganizando mi contabilidad. He oído hablar de las NIC 16 sobre propiedad, planta y equipo y tengo muchas dudas. ¿Me pueden explicar de qué trata esta norma y cómo la aplico en mi empresa? Hola, señora Sandra, mucho gusto. Sí, mira, en términos más sencillos, la NIT es lo que hace es agrupar los activos tangibles que tú posees para usarlos en la producción. Esto, digamos, para arrendarlos a terceros o para fines administrativos y que espera se puede usar en un periodo contable más adelante. Perfecto. Lo primero que quiero saber es, ¿cuándo reconozco un activo como propiedad, planta y equipo? Vale, entonces, esta es una buena pregunta. Según la NIC 16, el elemento se reconoce como propio planta de equipo si cumple dos condiciones. Lo primero es que sea probable que dicho eh, elemento genere beneficios económicos futuros para la empresa y lo segundo es que su costo pueda ser medido de forma confiable. Por ejemplo, usted compra una máquina para producir sus muebles y esta va a producir durante 8 años, entonces se va a reconocer únicamente desde el momento en que ésta se ponga en uso. Entiendo. Ahora, ¿cómo mido inicialmente ese activo que incluye el costo? Claro, mira, el costo inicial es todo lo en lo que incurres para que el bien esté en condiciones de uso, qué pena. Incluye el precio de compra más impuestos no reembolsables, el transporte, instalación, honorarios de arquitectos o ingenieros, también los costos estimados de desmantelamiento y remoción. Mm, bueno, esto claramente si existe una obligación legal, ¿no? Un ejemplo sería, compras una máquina por 100 millones de pesos, gastas 5 millones en transporte e instalación y estimas 8 millones en valor presente para desmantelarla al final de su vida útil. El costo total del activo será de 113 millones de pesos. Interesante lo del desmantelamiento. Nunca lo había considerado. Eso se incluye desde el principio. Sí, me digamos que la ley 16 exige que al inicio pues tú incluyas el costo del activo, la estimación inicial o de los costos de desinstalar, de eliminar el elemento y de restaurar su lugar donde estaba, donde se asienta este. Es decir, digamos, tú debes provisionar que hoy lo que te costará limpiar, arreglar y todos estos costos en 10 o 15 años que será la vida útil del activo. Esto lo debes incluir como parte del valor de que esté y también se depreciará. He escuchado que hay cuatro métodos de medición después del reconocimiento inicial, pero no sé cuáles son exactamente. ¿Me podrían ayudar con esta información, por Claro, sí, señora. Entonces, tenemos, como usted menciona, cuatro métodos. El primero es la medición al costo. Básicamente, aquí es como en todo lo que se incurre para usted obtener dicho bien, como ya verificaba mi compañero anteriormente. Luego tenemos el costo responsable o histórico. Aquí es el valor del bien en un determinado periodo de tiempo, que se ajusta al costo original de acuerdo como a los efectos de la inflación o cambios del poder adquisitivo que eso suba. Luego tenemos el valor razonable, que es lo que cuesta el bien en el mercado para la fecha en que usted hace la medición. Aquí se usa en el modelo de revaluación. También tenemos el valor presente neto. Básicamente son los flujos de efectivo que se espera genere dicho bien y esto es en el futuro, claramente. Y descontado esto, una tasa adecuada. Básicamente también sirve como para usted determinar el deterioro y se usa la siguiente fórmula. Valor presente es igual a valor futuro sobre uno más la tasa de interés elevado a la n, que en este caso la n es el número de periodos por el cual se va a utilizar pues, el activo.
¿Ahí me escuchan? Sí, ya. ¿Sí? Sí, sí. En la práctica, la NIC Sí. 16 permite dos modelos principales de medición posterior. El modelo del costo es costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, o el modelo de revaluación donde se ajusta al valor razonable. Los otros dos, costo reexpresado y valor presente neto, se aplican en situaciones específicas como hiperinflación o pruebas de deterioro. Ok, perfecto. Ahora lo más práctico. ¿Cómo se deprecia un activo? Pues digamos que la depreciación es la distribución sistemática del costo depreciable a lo largo de su vida útil. El valor residual o el salvamento es lo que estimamos que valdrá el bien al final de su vida útil. Por ejemplo, cuando vayas a vender la máquina, si la vendes usada. Existen cuatro tipos de métodos principales. Entonces, para empezar, tenemos lo que es la depreciación en línea recta. Este es el más común. Y es una depreciación constante de acuerdo al periodo determinado y se deprecia en función del tiempo y no del uso. Aquí tenemos una formulita. La fórmula es costo menos valor residual, que el valor residual es la mínima expresión de valor que usted espera obtener de dicho bien una vez haya cumplido su vida útil. Y esto, pues, el resultado básicamente lo da sobre la vida útil. ¿Y qué es la vida útil? La vida útil es el tiempo que usted espera dicho bien esté produciendo. Y pues esto se da en años, bueno, por ejemplo, si usted compra una máquina, ahí son millones, ese es el costo. Y luego el valor residual que usted calculó son 10 millones. Va a dar un total de 90 millones de pesos. Y si la máquina tiene una vida útil de 6 millones, digo de 5 años, perdón, entonces usted divide esos 90 millones entre los 5 años y le da un total de 18 millones, que esto es lo que usted va a depreciar año a año a dicha máquina. Luego tenemos por unidades de producción. Aquí lo que se hace es como dividir el valor del activo entre el número de unidades que se estima que este producirá al final de su vida útil y en cada periodo, o sea, ya sea mes a mes o anualmente, se multiplica por el número de unidades producidas en dicho periodo como tal. Y esto es en función de la producción, pues, porque lo que se hace es tener en cuenta cuánto esta máquina está produciendo para su empresa. Mm. Así es. Bueno, también tenemos la depreciación acelerada. Este tipo parte del supuesto que durante los primeros años del activo sufre un mayor desgaste, ¿vale? Y por lo tanto se reconoce un mayor porcentaje de depreciación durante los primeros años. Ejemplo, la tasa del 40% sobre el saldo neto cada año. Em, este otro método, la suma de dígitos, es un método acelerado basado en una fracción decreciente, ¿vale? Digamos que también debemos tener presente que estos activos pues se deben dar de baja cuando ya no se usen o cuando estos se vendan. Si haciéndolos pasar a ser activos no corrientes, mantenidos por la venta de este mismo. Listo, vale. Entonces ya con todo lo explicado hasta el momento, pasaremos a lo que es un ejercicio más práctico. El ejercicio consta de la siguiente información. La empresa quiere importar una máquina por valor de 4.200.000. Digo, 4 millones, no, $4.200 e incurre en la venta o, no, que incurre en, y para su funcionamiento incurren los siguientes gastos, que son seguros internos internacionales, $35, bodegajes internacional, $55, embalaje, $15, transporte interno internacional, $120, fletes, $65,20 y el seguro FOB es el 0,1% del FOB, valga la redundancia. Luego tenemos que el arancel es un 8%, el arancel es un impuesto a las importaciones. Luego la CIA, que son compañías de Internet aduanera, tiene un valor total de 320.000, que ahora sí ya tenemos todos los saldos en pesos, porque es nacional. Seguimos con bodegaje por 500.000, carga y descarga 125.000,
instalaciones 3.500.000, transporte nacional, un total de 2 millones, y el desmantelamiento, que aquí nos darán un valor futuro en 5.700.000. La tasa de interés de riesgos usada para calcular el desmantelamiento en valor presente es de un 1,2% efectivo anual. Luego, el porcentaje de residuo, que con esto vamos a calcular el, el valor que se espera obtener por la máquina una vez finalizada su vida útil, que es el valor residual, y también tenemos que la vida útil es de 5 años, con una tasa representativa del mercado, que básicamente esto es como el valor de una moneda frente a otra, en este caso, ¿cuánto vale un dólar acá en nuestro país? 4.100 pesos. Los proveedores del sector se van a pagar 50% de contado y lo demás a crédito. Y luego los nacionales se van a pagar 40% de contado y el resto a crédito también. Entonces nos piden, que calculemos el valor inicial o el valor a costo de la máquina y luego realizar los respectivos ajustes registros contables, perdón, además de la depreciación de la máquina, teniendo en cuenta pues, la información dada mediante un método de línea recta. Entonces, para eso, vamos a usar un Excel. Mismo que está acá. Vale. Entonces, aquí información, la máquina tiene 4.200 dólares, los seguros internos internacionales 35 dólares, bodegas interno internacional 55, el embalaje 15 y el transporte interno internacional 120. El POP representa la suma de todos esos datos. Entonces, bueno, 4.235, 55, 15 y el último dato de los 120 para un total de 4.425 dólares. Ahora el flete ya no lo daban en beneficio, entonces son 65 dólares. En tanto a los seguros soft, dijimos que estos se iban a calcular en base al POP como tal. Entonces, el POP se va a multiplicar por el 0,3%, que es lo que está el ejercicio. Bien, entonces consideramos que el CIF aquí es la suma de los últimos tres elementos. Entonces, el POP ya tenía toda esa información, luego los fletes y los seguros swap, para un total de 4.503 dólares. Y esto se va a multiplicar por la tasa representativa del mercado, que son 4.100 pesos, dando como resultado 18.417.428. Ahora bien, el arancel dijimos que era el 8%. Entonces, aquí únicamente es multiplicar este valor de 18 millones por el 8% para obtener un total de 1.477.074. Y continuamos con la información frente por el ejercicio. Primero, decía que las compañías de multinacional manera tenían un valor total de 320.000. Luego, el bodegaje de 500.000, aquí está 325.000, instalación 3.500.000, transporte nacional 2 millones. Y el desmantelamiento a valor futuro, cuando usted va a quitar la máquina, le va a costar 5.700.000, pero en este momento únicamente que tiene un valor de 5.369.975. ¿Cómo obtengo este valor? Usando la formulita. Entonces la fórmula dicta que el valor futuro, no, el valor presente es igual al valor futuro, que en este caso son los 5.700 dividido entre 1 más la tasa de interés, que la tenemos acá, de riesgos, elevado a la cantidad de años o vida útil, mejor dicho, del bien. Y pues esa operación se obtiene en los 5.329.975, valor que se va a sumar a todos los demás para determinar el valor o el costo de la máquina. Entonces, acá el costo de la máquina, pues como ya dije, es la suma de todos los valores anteriores. Entonces, sí, arancel, sí, abordaje, carga, instalación, transporte nacional, mantenimiento, valor presente, todo esto se suma en un total de 31.755.477. Esto es lo que va a valer la máquina en los libros, porque fue en todo lo que ocurrió para poder que ella funcionara en su empresa. Ahora procedemos al registro contable. Entonces, tenemos la propiedad de planta de equipo, que es un activo y por ende pues, va a aumentar porque está ingresando la máquina por el débito. ¿Por qué valor? Por el total de
lo que nos costó la máquina como tal. Ahora, proveedores del exterior se decía que se pagaban al 50% crédito y 50% contado. Entonces, aquí los proveedores son un pasivo y por ende aumentan por el crédito. Así que el valor que vamos a tener es el siguiente: 9.071.350. ¿De dónde? De multiplicar el POT, que son todos los proveedores internacionales o externos, por la tasa representativa del mercado y multiplicarla por el 50%, dado que el otro 50% se va a pagar después a, a crédito. Y pues ese mismo valor lo vamos. Entonces, 70% se empieza a pagar a crédito. Y aquí vamos a pagar ahora ese mismo valor porque dijimos que ya lo estoy dando al proveedor, sí, lo está pagando de una vez. Listo. Ahora continuamos con lo que son pagos obligatorios. En ese caso, en ese ejercicio, hay que tener muy presente que tanto fletes como seguros y el arancel siempre se deben pagar una vez que usted haga uso como de su servicio. Entonces, para lo que hicimos aquí fue sumar tanto flete como seguro, multiplicarlo por la tasa de interés, digo, tasa representativa del mercado, perdón, y también sumarle lo que daba el arancel, para un total de 1.798.001. Ahora, proveedores nacionales. Entonces, yo dije que iba a pagar 40% en efectivo y luego el resto lo pago a crédito. Entonces, lo que me queda a crédito, yo lo voy a expresar aquí en esta partecita. Así que los proveedores nacionales son todo lo que tengo acá ya expresado en pesos. O sea, 320, 500, 125, 3.500.000 y 2 millones. Y esto lo multiplico por el 0.6, que expresado un porcentaje del 60% para poder saber lo cuánto quedó dentro de los proveedores nacionales. Y me da un total de 3.867.000. Ahora es al contrario. Entonces aquí voy a pagar, voy a decir lo que se pagó. Y sale de efectivo que no de efectivo. En ese sentido, pues voy a poner acá la diferencia entre el total de los proveedores nacionales y esta unidad acá, para un total de 2.178.000. Y por último, las provisiones, que en este caso es el valor del desmantelamiento. Valor presente, tenedor promedio 5.329.975. Y por último, para corroborar que las informaciones sean correctas, hacemos lo que es partida doble. Entonces, esta es la suma de todos los datos que tengo en el crédito y aquí pues la suma de todos los datos que tengo en el débito. En muchas casos se la tengo un ratito. Pues como podemos ver, nos dio igual. Por tanto, está bien el ejercicio. Vale, aquí hasta el registro. Ahora procedamos con lo que es la depreciación. Entonces, valor depreciable. Tenemos que el valor de residuo es un 3.5%. Entonces, esto es lo que yo voy a esperar obtener una vez ese bien ya no me funciona más o ya la para de útil. Entonces, yo lo que voy a multiplicar el valor total de adquisición por dicho 3.5% para obtener un total de 1.111.442. Vale. Entonces, el valor depreciable de dónde resulta de tomar el valor de adquisición y restarle este 1.111.442 para un total de 30.694.44.035. Y de aquí vamos a sacar lo que es la depreciación de acuerdo pues, a cada periodo que tenemos. En este caso tenemos 5 periodos. Entonces, ¿lo que hago acá? Simplemente divido el valor depreciable entre la vida útil, que son 5 años, para pues, saber cuánto voy a apreciar año a año dicha máquina. Y pues esa información la pasamos aquí, a esa tablita. Entonces, aquí en el valor cero, pues en el año cero, pues cuando usted adquiere la máquina, su máquina tiene un valor de 35.755.477. Y dijimos que la depreciación iba a ser fija para todos los años. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser 6.128.807, que es lo que se va a expresar aquí en esa columna. Vale. La depreciación acumulada es
básicamente la suma de esta columna. Entonces, primero, el primer año va a ser tal cual, igual. Pero luego, en el segundo, usted va a sumar este anterior más el nuevo, o el nuevo más el anterior, como se lo quiera ver. Y así sucesivamente podemos llegar y arrastrar toda la información sin una complicación. Y luego, aquí lo que se hace es, al valor que tengo en libros del activo, le voy a restar la depreciación año por año, no la acumulada. Y de esta forma podemos ver que tenemos la depreciación allá en este punto, 6.128.000. Luego, el valor que se espera obtener de la máquina es este de aquí, el valor en libros. Y por último, la depreciación acumulada, que era lo que usted debía acumular, 30.144.000, es el mismo que obtuvimos aquí, es el valor depreciable. Entonces se puede decir que el ejercicio de la presión está bien hecho. No sé si de pronto tenga alguna otra pregunta, alguna otra inquietud sobre el tema, señora Sandra. No, no, chico, la verdad sí está perfecto. Muchísimas gracias por todo. Vale, señora Sandra, con gusto. Esperamos haberte ayudado y aclarado tus dudas. Para servirle, señora Sandra.